Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kenji Saramisquiri Cisneros, estudiante de la materia Derecho Internacional Privado de la carrera de Derecho. Mi tema a exponer el día de hoy es de la persona extranjera y apátrida. Comencemos primero por del extranjero. Su etimología. Es un vocablo español que viene de la palabra francesa étranger, la cual a su vez deriva del término latino extrañeris, de extraño, o sea, alguien que es de nación distinta a la propia. Su definición. El concepto de extranjero viene de que es todo individuo que se encuentra en un país distinto de aquel de donde no es su nacional. Tratándose de personas morales, podremos decir que extranjera es toda persona moral que se constituye conforme a las leyes de otro país. Carlos Arellano García considera al extranjero como la persona física o moral que no reúne los requisitos establecidos por el sistema jurídico de un Estado determinado para ser considerada como nacional. Tenemos también el criterio, la doctrina de Egla Cornelio Landero, quien dice que extranjero es la persona que se encuentra en una nación de la que no es originario. En un sentido gramatical, es el natural de una nación con respecto a los naturales de cualquier otra. ¿Quién es extranjero aquí en el Ecuador? Tenemos que, conforme el artículo 3 del numeral 10 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, nos da el concepto legal de persona extranjera al decir que es aquella que no es nacional del Estado ecuatoriano. Asimismo, el artículo 42 del mismo cuerpo legal, tenemos que persona extranjera es, en Ecuador, es aquella que no es nacional del Estado ecuatoriano y se encuentra en el territorio en condición migratoria de visitante temporal o residente. También debemos tener en cuenta que toda persona extranjera tiene derechos y obligaciones dentro de nuestro Estado. Según nuestra Constitución, el extranjero que esté residiendo en territorio ecuatoriano optará por tener los mismos derechos y deberes que los ciudadanos nativos del país, sin importar su condición migratoria, pasado judicial, identidad sexual o género. Todo ciudadano extranjero podrá contar con el derecho de recibir educación, salud, derecho al trabajo, justicia, identidad y servicios básicos. Asimismo, el inmigrante residenciado legalmente en Ecuador podrá realizar su derecho al voto político. De igual forma, las normativas migratorias del Ecuador establecen algunas prohibiciones generales. Entre ellas tenemos que el extranjero no podrá ser devuelto o expulsado a un país donde su vida, libertad, seguridad, integridad o las de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social o por sus opiniones políticas. También se prohíbe la expulsión de colectivos extranjeros. Los procesos migratorios también deberán ser singularizados. Para ser más específicos, tenemos a continuación los derechos de los ciudadanos extranjeros en el Ecuador, según la normativa legal que establece la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Entre ellos tenemos primero, la libre movilidad responsable y migración segura. Es decir, que si la persona extranjera desea migrar a territorio ecuatoriano, podrá hacerlo de forma segura y en condiciones de respeto a su persona e integridad personal, siempre y cuando cumpla con la normativa interna del país y lo dispuesto a los instrumentos internacionales de los que en el Ecuador forma parte. El Estado ecuatoriano se hace responsable por fomentar el principio de ciudadanía universal y permitir la libre movilidad humana desde que se respete la normativa que la respalda. Esto en conformidad al artículo 43 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
Segundo derecho, tenemos solicitar una condición migratoria. Si la persona extranjera desea vivir o trabajar en Ecuador, podrá hacer la solicitud de una condición migratoria que se adapte a la actividad que quiera llevar a cabo en este país y siempre que cuente con todos los requisitos necesarios para ello. Una vez obtenida la condición migratoria pretendida, le será otorgada la cédula de identidad para ciudadanos extranjeros residentes en este país. Esto en conformidad al artículo 44 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Como tercer derecho tenemos obtener información relacionada con los trámites migratorios. La persona extranjera podrá tener libre acceso a cualquier información relacionada con los trámites migratorios necesarios para establecerse de forma legal en el Ecuador. Lo que quiere decir que los funcionarios de migración deberán ofrecerle toda información relacionada con los requisitos y procedimientos necesarios para su movilidad y para obtener una condición migratoria. Podrá solicitar esta información en su país de origen a través de los consulados de Ecuador o durante su estadía en territorio ecuatoriano, en conformidad al artículo 45 de la Ley de Movilidad. Como cuarto derecho tenemos la participación y organización social. La persona extranjera podrá crear organizaciones sociales que le respalden el cumplimiento y respeto de sus derechos, así como llevar a cabo actividades que faciliten su participación e integración en la sociedad ecuatoriana, siempre y cuando se haga conforme a la normativa vigente. Como quinto derecho tenemos obtener información relacionada con los trámites migratorios. Como sexto derecho tenemos integración de niñas, niños y adolescentes extranjeros en la sociedad ecuatoriana. Los hijos de ciudadanos extranjeros que vivan en el territorio ecuatoriano tendrán derecho a la educación, ya sea pública o privada. Se tomará en consideración sus capacidades y competencias para colocarlos en los niveles correspondientes. Y se les impartirá información sobre la cultura, historia y tradiciones en nuestro país, con el fin de garantizar la integración de estos niños, niñas, adolescentes en nuestra sociedad ecuatoriana. Séptimo, el derecho a votar o ocupar un cargo público. La persona extranjera podrá ejercer el voto o cargo en la administración pública siempre y cuando haya residido de forma legal en territorio ecuatoriano por un periodo igual o mayor a 5 años y que cuente con la formación necesaria para ello. Asimismo, los ciudadanos extranjeros que cuenten con una residencia temporal no podrán tener injerencia en los asuntos relacionados con la política interna de nuestro Estado. Como octavo derecho tenemos homologar y registrar sus títulos de educación. Si la persona extranjera ha decidido residir, en Ecuador, este podrá llevar a cabo el reconocimiento u homologación de su título en todos los niveles: bachiller, pregrado, posgrado, maestría, doctorado, obtenidos en el exterior. Esto en conformidad con el artículo 50 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Como noveno derecho tenemos el derecho al trabajo y a la seguridad social. Si el extranjero vive en Ecuador y cuenta con una condición migratoria diferente a la de turista, tendrá derecho al trabajo y a acceder a los servicios de la seguridad social, previa afiliación a este organismo. Sus aportes se calcularán en base a los ingresos reales declarados para la obtención de su residencia, ya sea temporal o permanente. En el caso de que la persona se encuentre trabajando bajo la relación de dependencia, entonces los cálculos se llevarán a cabo en base a la remuneración o sueldo que éste reciba. Décimo derecho, el derecho a la salud.
Si el extranjero se encuentra residiendo en Ecuador, debe saber que tiene derecho a acceder al sistema de salud, tanto público como privado, por lo que en ningún caso se le podrá negar la atención de emergencia. No podrá haber discriminación de nacionalidad y no importará su condición migratoria. Esto en base y en conformidad al artículo 52 de la Ley Orgánica de Movilidad. Ahora bien, como persona extranjera, asimismo, como se goza de una serie de derechos que protegen al extranjero aquí en el Ecuador, también existen una serie de obligaciones que estos deben cumplir para evitar cualquier inconveniente mientras dure su estadía aquí en Ecuador. Dentro de las obligaciones tenemos registrar su ingreso y entrada en el Ecuador. Toda persona registrar su ingreso y entrada en el Ecuador. Cada vez que un extranjero decida entrar o salir del Ecuador, deberá registrarse en cualquiera de los puntos migratorios oficiales. La prueba de esto será el sello de entrada y de salida. Segunda obligación, permanecer en el Ecuador con una condición migratoria regular. Lo que quiere decir que una persona extranjera no puede permanecer en el Ecuador con su condición migratoria vencida, ya que esto no le permitirá obtener futuras condiciones migratorias y le traerá otra serie de inconvenientes. Tercera obligación, y la más importante, respetar las leyes, las culturas y la naturaleza. No importa si el extranjero está de acuerdo o no. Esta persona debe recordar que está en un país que no es el suyo y que debe respetar su forma de vida. Después de todo, es el extranjero quien debe adaptarse a la nueva cultura y no los ecuatorianos a la suya. Como cuarta obligación, llevar siempre sus documentos de identidad o de viaje durante su permanencia en el Ecuador. Dichos documentos deberán estar siempre válidos y vigentes. Quinta obligación. Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social. De acuerdo a la normativa vigente, siempre siendo un ciudadano extranjero residente en Ecuador, que cuenta con un trabajo, deberá pagar todos sus impuestos y estar afiliado al IES como obligación. Sexta obligación. Registrar su domicilio o residencia en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Séptima obligación. Contar con un seguro de salud, bien sea público o privado. Y octava. Cualquiera de las demás obligaciones previstas en la ley.